¿Qué la que hay, mi gente? ¡Huepa, huepa, huepa! ¿Cómo están? Todo bien, gracias a Dios. Yara, ¿estás bien? En En victoria. Cristo la gloria, En eso es. victoria con el Cristo. Amén, amén. Chucky, ¿todo bien? Todo bien, gracias al Señor. Qué bueno. Fran, Aquí estamos. eso es. Seguimos con vida aquí, seguimos de pie. Aleluya. Amén. Pues hoy traemos un tema súper interesante, mi gente. Vamos a hablar hoy de los dones. Perdón, de la lengua. Bueno, sí, de los dones. ¿Qué don es ese? El de lengua. Y antes de comenzar, quisiéramos reconocer a nuestros auspiciadores. Así que este podcast ha sido patrocinado por Chai. Todo tipo de jabones artesanales, difuminadores para el hogar y el automóvil y mucho más. Así que si quieres que tu carro huela fantástico, contáctate con la gente de Chai. También la gente de Blessed Garden. Todo tipo de cactus, suculentas y otros artículos en concreto. Contáctate por su nombre, Blessed Garden, en Instagram. También, si te quieres comer un rico almuerzo todos los viernes, contáctate con la gente de Gracia y Sazón Criollo. Por 10 pesitos y 3 más, tienes el postre y un rico y delicioso almuerzo. Así que contáctate todos los viernes con un menú riquísimo y variado con la gente de Gracia y Sazón Criollo. Dios te bendiga. Vamos a hablar del don de lengua. ¿Es un don que irrevocable o un don que todo el mundo debe tener? ¿Es bíblico? ¿No es bíblico? Pero ¿qué ustedes piensan sobre esto, Chucky? Yo pienso que es una manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Pienso que es un don dado por Dios, ¿verdad? Pero Dios también da experiencias que Él quiera darnos. Claro. Fran, Mira, el término de hablar en lenguas es conocido en el griego como glosolalia, que no es nada más que hablar en algún tipo de idioma o dialecto parecido al habla, pero que no se entiende, la persona no sabe lo que está hablando, ni el que le escucha tampoco sabe lo que se está hablando. O sea, sabemos también que a través del Espíritu de Dios se puede hablar en diferentes lenguas y la gente asocia eso como las lenguas angelicales. Está en el libro de Corintios capítulo 13. El apóstol Pablo habla sobre las lenguas angelicales y la gente potencialmente, continuamente comparan la glosolalia con algo que se llama la senolalia. La diferencia entre ambas es que en la glosolalia no se entiende lo que se habla, ni tampoco el que le escucha entiende lo que se está diciendo. Y en la senolalia es un idioma extranjero. Entiéndase que la persona puede hablar, escribir o leer en un idioma extranjero que no conoce ni aprendió en sus vías naturales. Pues bien, la gente confunde esas dos cosas. La senonalia, que viene de la palabra seno, X-E-N-O, que significa extranjero. Lalia se le agrega para hacerlo un poquito más interesante, es de hablar, y por esa razón la gente confunde y cree que el don de hablar en lenguas es hablar en otro idioma, pero son dos cosas muy diferentes. Una cosa es hablar en lenguas humanas, como dice el apóstol Pablo, y que son senolalia, y otras cosas hablar en lenguas angelicales, que en dado caso sería la glosolalia. Amén. ¿Y ahora qué tú opinas? No, pero has tenido experiencia, has sido bendecida con el don. Sí, yo he tenido esa experiencia. Incluso yo lo comenté en mi testimonio, que yo recibí ese don de lenguas en un hospital. Y para mí eso es un don que es irrevocable. Y también dice la palabra, pida los dones y el Señor le dará los dones según su voluntad. Amén. Yo lo comenté la otra vez, por lo menos en mi caso, yo tuve la experiencia, siempre le he pedido ese don a Dios, porque a mí me enseñaron que si uno quiere el don de lengua, pues que se lo pida a Dios. Y yo pues mis oraciones siempre lo he tenido. Pero yo solamente una vez tuve esa experiencia, que se lo conté aquí la otra vez, que fue a través de una danza que estaban haciendo donde me congregaba en la iglesia. Pero no he vuelto a tener esa experiencia.
¿Es eso posible? ¿Qué ustedes piensan? ¿Uno puede tener el don y luego desaparecer? ¿O está ahí pero no lo expreso? ¿Qué ustedes piensan de eso? Yo pienso las dos. Puede ser un don que fue dado, ¿verdad? O puede ser una experiencia que el Señor te dio para que tú veas que sí es posible y que no es mentira de las personas. Sí, porque yo lo comenté aquí que yo no creía en lo que eran las lenguas. Pero mucho antes, ¿sabes? Eso no. Mira, yo pienso que el hablar en lenguas, ¿verdad? Es una manifestación física inicial de un toque del Espíritu de Dios. Amén. Que la persona pueda hablar en lenguas más de una vez, por supuesto. Okay. Pero que es un inicio, una evidencia física del inicio de cuando el poder de Dios te toca o viene sobre ti o se manifiesta en ti más bien porque ya vino sobre ti. Se supone que habita en ti. Porque gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ya nosotros tenemos acceso a experimentar la presencia de Dios a plenitud. Amén. Pero no solamente el Espíritu de Dios se manifiesta de esa manera. O sea, pueden haber diferentes, lo que estamos hablando ahorita, que era, puede ser que llores, ¿verdad? O que tiembles. Claro, acuérdate que primero que nada vamos a empezar a hablar vamos a echarle un poco de sazón a esto. Porque tú sabes que el Dios es una persona, pero Dios es un espíritu. Claro. Y es importante que la gente sepa que Dios es un espíritu. Y eso está en la palabra de Dios, claramente está establecido que Dios es un espíritu. Amén. Así que, número 1, entender Dios es un espíritu. Número 2, tienes que entender también cuál es la interacción del espíritu con el ser humano. Y para tú poder entender la interacción de Dios con el ser humano, de su espíritu con el ser humano, primero tienes que entender a Cristo Jesús. ¿Qué pasa con el sacrificio de Cristo? Eso nos va a remontar a nosotros entonces a los orígenes de la manifestación del Espíritu de Dios, que se remonta hasta el libro de Éxodos. Porque en el libro de Éxodos no se manifestaba ahí la presencia de Dios para interactuar cara a cara con el hombre. Y eso se remonta al tabernáculo. Entonces, en el tabernáculo existían varios pasos para tú llegar hasta la presencia del Señor. Y había un procedimiento de limpieza, un sacrificio, sangre y todo este tipo de cosas. Entonces, ahora, en el Nuevo Testamento vemos a Jesús, el Cordero inmolado. Amén. Y dice la Biblia que el velo se rasgó. ¿Por qué? Porque ese era el símbolo de que ahora ya no solamente un solo hombre puede tener acceso a la presencia, sino que ahora toda la humanidad puede tener acceso a la presencia. Ya la presencia del Señor no es exclusiva para una sola persona. Ahora es para que el que la desee pueda tener acceso a ella. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Pero cuando Jesús se va, se reúne con sus discípulos y dice, yo me voy. Pero les dejo al Consolador. Y esa palabra, a otro Consolador, o vendrá otro Consolador, esa palabra otro, tiene dos significados, que es neos y kainos. Tiene dos significados, neos y kainos. Uno significa neos, nuevo, que nunca ha existido. Kainos, uno igual a. Nuevo igual a. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ampliar en eso. Es igual a. O sea, Jesús se va, pero se queda la presencia del Señor, el Espíritu Santo, que es el Consolador, que es igual a Jesús. Uh-huh. Y la Biblia dice que Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. El que me ve a mí, ve al Padre, dijo Jesús. Así que entonces, Jesús dijo, yo me voy, les dejo a otro Consolador, igual a Jesús, porque Jesús es igual a Dios el Padre. Amén. Amén. Estamos aquí. Amén. Entonces, para poder entender el concepto de la presencia del Señor en nuestras vidas, Jesús entonces nos enseñó que el cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo se supone que viva ¿dónde? En ese templo. Que se manifieste ¿dónde? Dentro de nosotros. En ese templo. Que todas las cosas que el Espíritu haga, ¿dónde se manifiestan? En nosotros. En el cuerpo. En el cuerpo físico. Aquí. En este plano. Todo lo que Dios hace se manifiesta aquí. En nosotros, porque de alguna manera u otra, todo lo que Dios trabaja en lo espiritual tiene que manifestarse en nosotros, en lo físico. ¿Por qué?
porque es la parte que afecta, y cuando digo afecta no necesariamente de manera negativa, sino afecta o impacta de manera positiva nuestras vidas, porque son para la edificación precisamente de la iglesia. Exacto. Por eso a uno les dio el don de profecía, a otro les dio el don de lengua, Exacto. a otro les dio el don de sanidad, pero el espíritu es uno. Eso, Amén, amén. correcto. A eso iba, y ven acá, ese don, ¿es obligado que todo cristiano lo tenga o no necesariamente? Mira, es necesario que todo lo tenga. Mira, hasta O sea, que todos los cristianos tengamos ese don. tengamos el don de hablar en lengua. Sí. Es que es un toque inicial. Es un toque inicial. O sea, que si Dios se manifiesta en ti inicialmente, y tú nunca habías tenido la experiencia de que se manifieste el poder de Dios en ti, potencialmente, inicialmente, puede entrar como lenguas. Okay. Algunas personas nunca han hablado lengua y han experimentado la presencia del Señor. Claro. Experiencia, pero es que no necesariamente tiene que ser hablar en lengua. Exacto, lo que estamos Puede ser otra cosa, no hablando necesariamente ahorita. tiene que ser, puede ser llorar inconsolablemente, pero de gozo. Puede ser una paz inmensa, puede ser conciliar el sueño luego de meses largos sin poder dormir con insomnio, ansiedad. O sea, yo entiendo que cuando Dios llega a un lugar, toca un lugar y la vida de esa persona no vuelve a ser la misma. Claro que no. Ahora, lo que yo no entiendo es toda esa gente que habla lengua, brinca y salta, Ay. y todavía siguen con bochinche, charlatanería, haciendo las mismas poca vergüenza que hacen. Esa es la parte que yo no entiendo. Sí, definitivo. ¿Ok? Yo tampoco. ¿Cómo puede ser posible que el Espíritu de Dios toque a una persona y se quede igual a lo que era antes? Eso no es posible. Porque cuando Dios, todo lo que Dios toca, lo santifica, lo Hay cambia, cambio, lo hay transforma. cambio. Inclusive, hay veces que Dios tiene que tocarte 2 veces, como hizo Jesús con el hombre ciego, que lo toca la primera vez. Y él le dice, ¿qué ves? Y dice, ve a los hombres como ángeles. Y eso dice, pero hay que tocarte otra vez. Jesús lo tocó otra vez. ¿Qué ves ahora? Ah, no, ahora los ve usted. Ah, ahora está todo bien ahora. ¿Sabe? Hay veces que Jesús tiene que tocarte 2 veces, porque la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay gente que todavía no es verdaderamente libre. Amén, amén. No, Todavía definitivo. Y cuando Jesús te toca, tiene que haber un cambio. Esa manera tuya de pensar, la antigua, tiene que cambiar. Tu manera de vivir cambia. Cuando tú sientes el toque del Espíritu Santo, se supone que no seas la misma persona. Porque yo creo que todos aquí, en algún momento o constantemente, porque somos personas que le servimos a Dios 24/7, porque servirle a Dios no es dentro de una iglesia, dentro de 4 paredes, es en la calle, en tu trabajo, con tu familia, donde quiera que tú te pares, tú tienes que reflejar, o sea, que tú tienes la presencia, que contigo va a caminar la presencia del Señor, no es simplemente en 4 paredes. Pues si no, sí sería muy fácil, ¿verdad? A lo mejor ya la tiene el don de lengua y yo puedo tener otro don, no necesariamente tengo que tener Claro. no todos tenemos que tener el don de lengua. O sea, Claro. La palabra dice que diferentes dones Exacto. se reparten conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad, porque no todos pueden ser oreja, no todos pueden ser cabeza. No Claro. todos- Servir es un don, adorar es un don, tocar un instrumento es un don. Y la gente muchas veces no los ve así, pero es un don. Porque yo no me puedo decirle un ejemplo vamos a decirle a Shakira, que toque el piano. Si Dios no le ha dado ese don, y digo, Dios te da el don también, pero tú tienes que poner de tu parte para aprender, porque si no aprende y no practica, pues no lo va. Pues así mismo es el don de lengua. Si tú se lo pides al Señor, pero tienes que pedirse de corazón y estar dispuesta a que cuando lo reciba, utilizarlo. Sí, porque de nada te vale, entonces Dios te manda a hacer algo o a decir algo y tú no te atreves. Exacto. O sea, entonces, ¿para qué se lo pide al Señor si no lo está utilizando? Mira, yo estaba leyendo, ¿verdad? Que lo tengo para aquí. Los testigos de Jehová. Ajá. Ellos mencionan que el don de lengua fue una realidad en el ciclo de manera provisional, en el ciclo de los apóstoles. Cuando ellos murieron, ya eso ya dejó de existir. Y Ajá.
Ajá, no, sí, búscalo ahí. Tranquila. Ok, que eso es un fenómeno y es una influencia de una supuesta entidad demoníaca. ¿Esos son? Blasfemia. ¿Qué Los son? testigos de Jehová. Es una blasfemia, es una blasfemia. Claro que sí. Piensa que ahora eso es. Una manifestación. O sea, que eso es blasfemia, es como una dice blasfemia. Francisco. Blasfemia. Pero Francisco dice que es una blasfemia. Blasfemia. Pero cuando tú no tienes ese conocimiento, no es una blasfemia. Porque la blasfemia es cuando tú Conociendo. sabes. Exacto. Claro, cuando bueno. tú sabes que es el Espíritu Ay, Santo ay, y lo ay. niegas. Pero Ay, cuando tú no ay, tienes ese ay. conocimiento. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Pero, ¿sabes una cosa? Es más fácil. Porque acuérdense que la blasfemia no tiene perdón. No, eso Ni en es este bíblico. siglo ni en el venidero, Cuando tú dice la tienes Biblia. conocimiento, pero ellos no tienen el conocimiento. Claro, claro está. Es más fácil caer en un espíritu de error que caer en la blasfemia, porque acuérdate que si caíste en blasfemia, no hay break. No hay break. Pero es más fácil caer en un espíritu de error antes que caer en la blasfemia, porque las personas que desconocen cómo se le puede adjudicar que blasfemaron si no saben lo que está pasando. O sea, no sabes lo que están haciendo. Ok, así que obviamente Dios es un Dios de justicia, es un Dios justo. Amén. So, no puede haber, pero de igual manera, eso viene de una enseñanza católica, porque en la demonología se enseña que los demonios utilizan una lengua muerta para comunicarse, y tal es el latín vulgo. Se le atribuye como que a la lengua que hablan los demonios es el latín, por alguna razón. Y por esa razón es importante, ¿verdad? Saber para interpretar lo que el demonio estuviera diciendo en caso de bla, 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 pero es algo que es lo que enseñan, que aparentemente los demonios hablan en unos idiomas desconocidos, en lenguas muertas, que puede ser una de ellas, y así sucesivamente. La Biblia dice que el que habla lenguas y no tiene la interpretación, para su propia edificación las habla. Así que si una persona está hablando lenguas y tú no entiendes lo que están diciendo, se está edificando. Así que se debe hablar para esa misma persona. Pero si esa persona, te pregunto, si esa persona está hablando la lengua y no hay un intérprete, esa misma persona puede interpretar la lengua. Mira, yo tengo una discrepancia con eso, porque es que la Biblia dice que si alguno va a hablar en lengua y es para la congregación, necesita tener un intérprete. Pero esa persona puede interpretarla, porque si no la puede interpretar no se está edificando tampoco. La manera en que la Biblia lo pone es como que necesita un intérprete. Okay. O sea, yo no puedo hablar lengua e interpretarla yo mismo. Lo que pasa es que, como estábamos hablando más adelante, puede ser una transición espiritual, donde tu cuerpo está experimentando tu cuerpo está experimentando la experiencia del poder de Dios hablando a través de ti. Sin embargo, obviamente, tu cuerpo no se va a resistir. Exacto. Pero el mensaje llega porque la otra persona no lo entiende. O sea, el mensaje no de ninguna manera es revelado a ti en lengua, porque cuando Dios te habla a ti no te habla en lengua. Dios no te está hablando en lengua. O sea, la manera en que Dios le hablaba a los profetas de la antigüedad en sueños y de otras maneras no eran lenguas. Y ellos no hablaban en lengua. O sea, lo más cercano a eso fue el profeta Daniel, donde Dios le muestra unas palabras escritas y el mismo Dios le interpreta lo que cada una querían decir. Y ahí es donde él puede llevar el mensaje, entender el mensaje que el Señor quería hablar con él. Sin embargo, entiendo que esa manifestación de hablar en lenguas y decir lo que el Señor está hablando es una manifestación a la misma persona que lo está diciendo. O sea, el mensaje del Señor llegó en tu idioma natal, en español. Tú lo hablas en español, pero tú estás hablando lenguas porque tu cuerpo está siendo edificado por lo que está pasando en ese momento. Amén. Es la mejor manera de entenderlo. Amén. ¿Y ahora que tú piensas de eso? Ok. Yo quiero que Francisco nos hable. Ay, Dios mío. Un poquito. Ahí está, ¿Qué Francisco. pasó?
Francisco o a alguno de ustedes, ¿cuál era el propósito del día del Pentecostés? El Señor repartir esas lenguas en ese momento. Excelente. Lo que pasa es que el día del Pentecostés había un grupo de personas, estaban los apóstoles allí. Esa palabra, y recibiréis poder, Jesús le dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Esa palabra poder en el antiguo significa dunamis, que quiere decir dinamita. O sea, es algo explosivo, es algo boom, ¿no? Pero que nadie se puede resistir. Sí, nadie se puede resistir a la potencia. Sin embargo, lo que estaban hablando los apóstoles en aquel momento es una manifestación de lo que es la xenolalia. Ellos estaban hablando en un idioma del cual ellos no eran natales y no habían adquirido por sus vías naturales. O sea, no lo aprendieron, no se le enseñó y estaban hablando las grandezas del Señor con las personas originales de ese lugar. Le estaban hablando en su idioma natal. O sea, básicamente significa que, por ejemplo, tú naciste en Iowa, en Estados Unidos, y no hablas español. Y yo nací en Toa Alta y no hablo inglés. Y tú viniste a Puerto Rico y el Espíritu de Dios vino sobre mí y resulta ser que yo te estoy hablando en inglés. Y tú me estás entendiendo lo que yo te estoy hablando en tu idioma natal, xenolalia. Santo. Xenolalia. Ahora, si yo voy para allá y te digo, ay, Rambo, saca la bazooka y guárdala para atrás, o algo así, ¿verdad? Tú no lo estás entendiendo porque yo te estoy hablando en lo que puede adjudicarse a lenguas angelicales. O sea, no como, ¿verdad?, lenguas angelicales que el que las habla no las entiende y el que las escucha tampoco. No las entiende porque es una manifestación, se atribuye como que es una manifestación divina donde alguien no puede, o sea, no sabe lo que está pasando, de lo que está diciendo, ni lo que no se sabe, no se puede interpretar. Por eso es que la Biblia es tan específica a la hora de hablar en lengua. Okay. Manifestación divina del poder de Dios. Del poder de Dios. El propósito entonces de expandir el evangelio. De expandir el evangelio cuando es un idioma. ¿Cómo yo sé que son lenguas angelicales si yo nunca he escuchado Maravilloso. lo angelical? Mira qué fácil lo vamos a poner. En tu iglesia o en nuestra iglesia, ¿hay alguien que habla japonés? No. Pues entonces, Bueno, ¿por qué? no que yo sepa. Nadie habla japonés, ¿verdad? Sí. ¿Hay alguna razón por la cual alguien debe estar hablando lengua en japonés? No, porque nadie no va a edificar a nadie, pues nadie lo va a entender. Anda. Ok, pero si uno, por ejemplo, porque me pasó, uno orando, uno, ¿verdad?, habla en lengua, pero uno siente que está hablando en un idioma desde allá. Entonces, ¿De es dónde? que es como así, como... Un idioma que tú no conoces. Que no Ok. conozco. Parecía japonés Ok. o chino. Parecía. Yo no sé. Ok, Pero tú no sabes. pero no sé. Pero entonces el propósito es que Dios quiere entonces que ore por esas personas. No, mira, lo que pasa es que la Biblia dice, aunque el mismo versículo que dice que el que habla lengua sin interpretación para su propia edificación las habla, aunque el Espíritu habla misterios. O sea, ¿qué misterios está hablando el Espíritu? Tú no lo sabes. O sea, tú no sabes el misterio que el Señor, que el Espíritu está hablando en ti. O qué cosas, qué partes de tu alma el Espíritu está ministrando en tu vida. Sí, pero de que Dios potencialmente está haciendo algo, lo está haciendo. ¿Sabes? El trabajo el evangelio es bien sencillo, mi gente. El evangelio se basa en predicar el evangelio y compartirlo con todo el mundo y servir. Más nada. No hay más nada que hacer aquí. Claro, porque poniendo un ejemplo, si tú vas a la calle a evangelizar, vamos a poner una persona sin hogar, un adicto, y vamos a poner que tú vas a evangelizar, ¿tú le vas a hablar lengua a esa persona? Si no conoce a Dios, Claro no, porque que no te va a entender. Es que en ningún momento de la Biblia, o sea, escúcheme bien, mi gente, en ninguna parte de la Biblia tú vas a ver que los apóstoles salieron hablando lengua más que ahí. Ujú. Es que también, como tú lo estás explicando, Eddie, es como que, ok, le voy a hablar en lengua.
pienso que tampoco es así. Pienso que cuando sea, cuando Dios se quiera manifestar. Claro. Es una manifestación. Claro, Exacto. mira, no es que yo diga, hoy voy a hablar en lengua. Exacto. El Señor me mueve a ministrarle a una Ya persona. está. Ok, le ministré a la persona, pero en ese momento Hablaste tuve lengua. la manifestación Claro. y hablé en lengua. Hablaste Pero lengua. detrás de eso, porque he tenido la experiencia, ministro a una persona y de momento empiezo a hablar en lengua, pero detrás de eso, entonces le doy el mensaje que Viene Dios el quiere. mensaje, por eso estoy diciendo, piensa como dos cosas aparte. Piensa que una cosa es el mensaje y la otra es la manifestación de Dios en ti, sin el mensaje. No es que esa lengua que tú hablas significa el mensaje que tú Exacto. dices. Exacto. Sí. Exacto. O sea, tú tienes el mensaje, porque ahora mismo Dios puede tener un mensaje para mí y decirme, Francisco, tienes que hacer esto. Pero la gente, para que se vea espiritual, se ve, es un mensaje. ¿Ves? Ah. Pero es que la manifestación del Señor en ti puede manifestarse de esa manera, pero es el Señor contigo. Exacto. El mensaje es otra cosa. Eso. Okay. Porque acuérdate que, y lo veo por esa razón, ¿verdad? Sí, Sí, que me ha pasado. Mira, estoy abierto para la corrección, estoy abierto para la Claro, conversación. No, que me ha pasado que me han ministrado y empiezan a hablar en lengua y yo, pues me está traduciendo lo que estaba hablando en lengua con el Señor. Pero es que lo que yo puedo entender es que yo lo veo como dos cosas diferentes. Yo no lo Ok. veo como que es todo un arroz junto ahí. O sea, ok. yo lo veo como que una cosa es las lenguas tuyas, tú, contigo, y el mensaje que tiene Dios para la persona, porque es que lo que dice la Biblia es que si tú hablas en lenguas y es para otra persona o para compartirse, tiene que tener el intérprete. Claro, porque la interpretación de lenguaje es otro don. Es otro don. Y si la persona que tú le estás dando el mensaje, le estás hablando en lengua y no tiene ese don, no va a saber lo que tú le quieres decir. Claro, exacto, no va a entender. Entonces, ¿por qué? Exacto, no lo ¿Por qué voy a hablar lenguas si la persona no me va a entender? Ujú, ujú. Y entonces, ¿cómo yo puedo entender las lenguas que estoy hablando si yo mismo no sé lo que son? Exacto. Sí. O sea, Sí, pues, ¿me entiendes? Porque sí, sí. entonces, si la lengua se interpreta y yo la puedo interpretar, entonces ya no es glosolalia. Dejó de ser glosolalia, ya es senolalia, porque ya entonces es un idioma que existe. Ok. Que existe. Porque esas personas lo entendieron. Y ahí es donde está el factor comunicativo. El factor comunicativo está ahí. En que se hable el idioma y se interprete el idioma. Ok. O sea, se habla y se interprete ese idioma. Claro. ¿Me entiendes? Ahí es donde Sí. ya dejó de ser glosolalia. Ya es senolalia porque alguien puede escucharlo, entenderlo, escribirlo, leerlo. Sí. Entonces, digamos, viene Dios un día y me toca en un don de lenguas. Y resulta ser que es japonés. Y en la iglesia hay un japonés. El único que hay. ¿Para quién es el mensaje? ¿Pero el japonés? Ah, bueno, y entonces, El intérprete es él. si hay un árabe y de momento yo salgo hablando árabe, ¿para quién es el mensaje? Para el árabe. Por obvias razones. Pero obviamente yo, en mí, yo no sé lo que está pasando. Senolalia, yo no sé lo que estoy hablando. Pero el que me está escuchando ya sabe que es un idioma oficial porque ese es su idioma natal. Ajá. Es un idioma que se entiende. Yo lo escucho, lo entiendo. Una vez yo estaba en un culto predicando la palabra del Señor. Y una señora estaba hablando lenguas en inglés. Las lenguas de ellas eran en inglés. Yo hablo inglés. Y yo pregunté por el micrófono, ¿hay alguien más que habla inglés aquí? Nadie levantó la mano. O sea que el mensaje era Mensaje era para ti. mí. Y mientras la señora hablaba inglés, yo le pregunto a la señora, ¿usted habla inglés? Y me dijo que no, que ella no sabe hablar inglés. Y en lo que ella estaba diciendo en inglés, que yo entendí, ella estaba diciéndome a mí, de parte del Señor, en inglés, que me preparara porque venían días difíciles para el pueblo del Señor y que yo tenía que comunicarle a la gente esa palabra, que venían días difíciles para el pueblo del Señor y que teníamos que prepararnos y estar preparados para los días que se acercaban. Santo. Eso fue lo que decía la señora. Pero la señora no hablaba inglés. La señora no hablaba inglés. Sí, ahí tú sabes que proviene de Yo Dios. hablaba inglés. Entonces yo, entendiendo lo que dice la palabra, pregunté por el micrófono, ¿aquí hay alguien más que habla inglés? Y nadie levantó la mano y dije, espérate,
el mensaje es mío. Y yo lo compartí con la gente. Digo, ¿usted quiere saber lo que esa señora está diciendo en lenguas? Estaba diciendo tal y tal cosa. Días vienen. Eso es lo que ella decía en inglés. Y no se me olvida, pero ahí es como nosotros, ¿sabes? Hemos estado encerrados tanto en esta cuestión de que estamos hablando aquí, estamos hablando allá. Cuidado. Vamos a tener cuidado con eso, porque verdaderamente es Dios. Verdaderamente yo estoy siendo operado por el poder de Dios. Y a eso iba. A eso iba, las lenguas. ¿Qué usted piensa? ¿Las lenguas siempre provienen del Espíritu Santo o pueden haber lenguas que provengan de otro tipo de espíritu? Uy, mira. ¿Y cómo podemos identificarla? Esto se va a poner caliente aquí. Uy. Pero mira. Me ha pasado, tú me corriges, que he escuchado personas hablando en lengua y pues está todo bien. He escuchado personas hablando en lengua y me da una inquietud. Sí, Eso a mí me ha sucedido. Una inquietud Me que sucedió. digo, estas lenguas son raras. Pero pues. A nosotros, bueno, ya ahora estaba también, tuvimos una experiencia, no fue a nosotros personal, pero estábamos en ese culto, recuerdo. Tú sí te acuerdas de eso, Dios, me imagino que sabes de lo que voy a hablar. Hicieron un llamado y pasa una señora, entonces la que estaba ministrando al frente, pues esta persona empieza a hablar en lengua, pero haciendo como un tipo de seña. ¿Qué pasa? Que todo el mundo se quedó con los ojos abiertos así, porque todo el mundo sintió que no provenía de Dios. O sea, no provenía del Espíritu Santo, porque todo el mundo se inquietó. Y porque formó como un tipo de desorden, pero no sea un tipo de desorden que no estamos acostumbrados a ver. Sea un comportamiento ¿verdad? Nosotros siendo ministros del Señor. Y recuerdo que la predicadora le llamó la atención. Se frente a todo el mundo. Le dijo, Dios es un Dios de orden. Porque ella sabía, a quién le estaba hablando. Entonces, pues nosotros sí tenemos, como quien dice, esa habilidad como ministros de Dios, estamos bien metidos con el Señor, lógicamente, de saber si proviene de Dios o no proviene de Dios, porque posiblemente una inquietud. Exacto. Entiendo que no es un don, pero sí el Espíritu Santo inquietando a uno, ¿verdad? Como Bueno, corrige. es un don. Pero escúchate esto. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 14, verso 27 al 29. Dice, si se habla en una lengua extraña, que hablen 2 y hasta 3, pero que lo hagan por turnos. O sea que uno primero terminé, segundo terminé, tercero terminé, y así sucesivamente. Escucha bien. Pero que lo hagan por turno y que uno de ellos interprete lo que se diga. ¿Se ve? Pero si no hay quien interprete, esa persona debe guardar silencio en la iglesia y hablar para sí misma y para Dios. Por eso. ¿Viste eso? Claro, porque entonces significa que es un mensaje que Dios le está dando a la iglesia. A cada persona. Exacto. O sea, pero espérate. O a una persona específica. Individualmente. Porque está diciendo, si alguno habla lengua extraña, escucha, que hablen 2 y hasta 3. Pero que lo hagan por turno. Por turnos. A lo mejor yo puedo tener esa experiencia, ¿verdad? Y pues que nadie me escuche. Yo hablarla acá en una esquinita y eso no está mal. No, para ti no. Tú puedes estar ahí en la esquinita hablando lenguas todas las que tú Exacto. quieras, pero es para ti. Porque si no hay intérprete, pero eso es lo que estábamos hablando ahorita. De que, ¿por qué yo voy a hablar lengua en japonés y no hay quien la interprete japonés en la iglesia? No hay un japonés allí para entenderlas. Lo dice el apóstol Pablo aquí. ¿Alguien habla lengua extraña? Que hablen 2 y hasta 3, pero que uno de ellos interprete. Interprete. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no es así. Si no hay quien interprete, aquí lo dice. Si no hay quien interprete, claramente, esa persona debe ¿qué? Guardar silencio en la iglesia y hablar para sí misma y para Dios. ¿Ok? Santo. Así que usted
abra su Biblia, escudriñe la palabra del Señor, ¿verdad? Porque las cosas del Señor deben tomarse con seriedad. Claro, y las claro. manifestaciones del poder de Dios también deben tomarse con la misma seriedad. Porque acuérdense que el Señor es un Dios santo. Es el Dios santo, el único santo. Y obviamente esos dones en nuestra vida, en nuestro entorno, son santos. Son santos. Y obviamente estar jugando con eso es algo peligroso. Hoy en día hay hasta escuelas para que tú Para hablar aprender gente. a hablar lengua. No, hay escuelas hasta para tumbar. Para tumbar gente. Eso es un tipo de blasfemia, ¿no? Eso no es blasfemia, hermano. Claro que sí. No es blasfemia. Eso no es algo que tú enseñas y la gente practica y... Que sí. Ven, acompáñanos. Estás quitando al Espíritu Santo a ponerte tú y enseñar cómo es que se hace. No, tú dices, no, tú tienes estudio, sí, yo tengo un bachillerato en tumbar gente. Imagínate, o tengo un bachillerato en lenguas espirituales. Ay, Cristo. Eso es absurdo. Mira, yo me acuerdo en una ocasión que yo fui a un culto de unas señoras, eso fue en Estados Unidos, de unas señoras que tenían un culto donde ellas iban a orar e interceder por la gente. Había mucha gente allí, americanas, pero ella dijo, en este momento vamos a hablar en lenguas, así dijo, Wow. en inglés, vamos a hablar en lenguas y vamos a orar en lenguas para ¿verdad? Y ella como que exhortó a la gente a hablar en lengua y dijo lo que para qué estaban hablando lengua. Y ella dijo eso y todo el mundo rompió a hablar en lengua. De cantazo. Y yo me quedé mirando y yo, pero esto es así, aquí. O sea, como que... Y realmente la respuesta es no. No se puede. Como decía un pastor de nosotros, decía, si usted ve algo así, corra por su vida. Váyese. Huya por Vaya, su vida. vete de ahí. Porque, ¿cómo yo puedo, cómo algo que proviene de Dios, de lo divino, Uno lo puede controlar. cómo número uno, cómo lo puedo controlar? Eso es así. Número dos, ¿cómo lo voy a enseñar? Una lengua misteriosa que yo no conozco, voy a enseñarla y no la conozco. Entonces estoy enseñando algo que no sé, porque no la conozco. Tú puedes enseñarle algo de lo que yo sé inglés, pues yo le puedo enseñar a alguien inglés, porque yo sé inglés. Claro. Pero yo no le puedo enseñar a alguien a hablar una lengua angelical. ¿Cómo yo te enseño a hablar una lengua angelical? ¿Cómo? Tremendo eso. ¿Cómo yo puedo enseñarte a adorar proféticamente? Escuela de adoración profética. Señor, reprenda al diablo. De tu escuela de tumbar gente, del soplo. Escuela del profeta. Bueno, no, porque esos son... Del soplo en el micrófono. Sí. Escuela, curso avanzado en soplar micrófono. Para que esa gente... cayeron 20 ahí con el micrófono. ¿Qué es eso? Micrófono ungido. ¿Qué es eso? Mira, en la antigüedad no había que hacer muchas cosas. No había que hacer tantas cosas. Simplemente Jesús estaba predicando un mensaje que la gente no se quería ir escuchándole hablar. Y la gente quiere que estar tumbando gente. Por eso es que le están cogiendo escuela de tumbar gente, porque no leen la Biblia. Lean su Biblia, mi gente. Lean la Biblia para que puedan orientarse y no estén haciendo esas loqueras por ahí. Yo los he visto. Y para que no permitan, ¿verdad? Que la gente los engañe. Para que no sean engañados, claro. Conozca la palabra. Hay unos protocolos bíblicos de cómo es la manera correcta de ministrar. Lea la Biblia, en Timoteo está, vaya y búsquelo. Hay una manera, la Biblia claramente nos arroja todo nos dice la Biblia, de cómo nosotros debemos conducirnos y a la hora de ministrar, cómo se ministra, a la hora de hablar en lenguas, cómo es el protocolo de hablar en lenguas. ¿Para qué? Precisamente para que nadie peque, para que nadie blasfeme, para que nadie se le vaya la unción. Es importante que cada uno de nosotros estudiemos la palabra del Señor para nosotros poder empaparnos de conocimiento bíblico, para ver cómo vamos a ministrar a la hora de ministrar. Claro, y Dios es un Dios de orden, ¿sabes? Dios no va a permitir que, como decía la palabra ahorita, que un reguero de personas se ponga a hablar en lengua si no hay ningún intérprete, porque de nada edifica la iglesia. O sea, posiblemente Dios te está dando un mensaje que quiere que tú se le des a otra persona, y posiblemente esa persona las puede interpretar, o hay otro intérprete ahí que se las puede interpretar, ¿verdad?
pero hay un grupo de personas rompiendo a hablar en lengua ahí y el mensaje no está llegando. Si proviene de Dios, no está llegando. Pues entonces, ¿de qué sirven? De nada. De nada. De nada. Es importante, mira, es importante. La gente quiere hablar en lengua, quieren tumbar gente, quieren hacer 1,000,000 de cosas y lo menos que hacen es servir. Vamos a enfocarnos en Claro, eso. claro. Sirvan, lean la Biblia, sirvan, vayan a servir. Siempre ofrézcanse como servidor, como voluntario para servir. Claro, Es una de las maneras más lindas de ministrar el servicio. claro. La gente y- quieren dones, Sí. quieren tanta nombre y servirles es lo más lindo y lo primero. sí, Eso nos exacto. enseñó el mismo Jesús a servir. Claro, ¿no? Y está, como Echeverría dice, estamos pendientes a los dones, que queremos hablar lengua y todo esto, pero no hay un cambio aquí, mano. Y si no hay un cambio aquí, de nada sirve. Porque de nada te va a servir si tú vas a una persona, le hablas 20,000 lenguas, pero esa persona te conoce y sabe tu manera de vivir, sabe tu comportamiento, como está hablando ahorita, fuera de la iglesia. Tú sabes que la persona va a pensar, sé que estás en la chuleta, punto. Porque lamentablemente esa persona te conoce, sabe tu comportamiento en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, y no representa lo que supone que represente un hijo de Dios. Mira, yo recuerdo una vez que el Señor me permitió llegar al estado de Tennessee. Y allí, en una iglesia, los miembros de esa iglesia eran provenientes de Guatemala. Y allá, de una región bien remota, un sitio bien escondido. Y ellos allá eran tribus indígenas, de indígenas guatemaltecos que casi apenas hablaban español. Y hablaban en un dialecto. Hablaban en un dialecto que se llama Mam, otro se llama Quiché. Y habían diferentes tipos de dialectos y ellos hablaban y tú los escuchabas y parecía que estaban hablando lengua. Pero no estaban hablando lengua, estaban hablando en su dialecto. Yo no les entendía nada. Pero en una ocasión yo tuve la experiencia de poder entender qué era lo que estaban diciendo. Y era una experiencia muy linda, porque ellos adoraban al Señor en su dialecto. Y yo pude escuchar la adoración de ellos en su dialecto y fue una experiencia sobrenatural. Que el Señor me permitió entender lo que ellos estaban hablando para Dios. Pero es lo mismo que te estoy diciendo. O sea, vámonos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? O sea, las personas que hablan así desenfrenadamente lenguas por ahí, corriendo y se pasan hablando lenguas por ahí en cada esquina a voz alta. ¿Por qué tiene que ser a voz alta? Si la Biblia aquí mismo te está diciendo que estés en silencio. Sí, y tú no puedes coger. ¿De quién? Y tú no puedes coger el momento que tú quieras hablar lengua. Claro. Mira, no vaya a ser como uno de los espejuelos, que yo vi una que de momento estaba, qué sé yo, Ay, no. Y los espejuelos salieron volados, dejó de danzar y de hablar lengua, fue a buscar los espejuelos y se los puso y siguió. Y continuó. O sea, pudo controlar la manifestación no del sé, Espíritu yo no sé Santo. lo que pasó ahí. La sierva vino, estaba, mira, y se le cayeron los espejuelos, los espejuelos salieron volados, espérate, los espejuelos. Y volvió. Ay, santo. Cosas que no tienen sentido, mi gente. Tenemos que ser cuidadosos. Y sabios. Se van Y muy a sabio. las emociones. Claro, porque Sí. es que, mira, el don de la presencia del Señor, ¿sabes lo que es un don? Un regalo. Claro. ¿Tú sabes lo que es que la presencia de Dios, que es santo, aleluya, se manifiesta en tu vida? Tú que eres un hombre de carne y hueso, corruptible, pecador, ¿ah? Que tienes el bacon crudo, sin cocinar, ¿ah? Se manifiesta en ti. ¡Wow! Santo. Que un ser supremo, un ser santo, Aleluya. divino, el más santo, el único santo, se manifiesta sobre ti. Oye, y que tú mencionas eso, Francisco. Yo he escuchado testimonios de predicadores, que yo no he tenido la oportunidad de entrar a una cárcel a llevar la palabra, pero he escuchado testimonios de evangelistas, predicadores que han tenido esa oportunidad. No recuerdo qué evangelista fue que mencionó esto. De hombres que tú ves tatuados, con la cara tatuada, que están allí dentro
por asesinatos, por droga, y cuando escuchas la palabra de Dios, tú los ves llorando como si fueran chiquitos. Y tú dices, ahí está ahí se está manifestando el Espíritu Santo, ¿sabes? Y está trabajando en esa vida. Eso es una manera de tú identificar. Un hombre así que por fuera tú lo ves. Wow, un hombre de 6'6", ya yo no me atrevo ni a decirle hola a ese hombre, y tú lo ves llorando, mi hermano. Porque es que cuando Dios llega, Él toca las fibras más Claro. internas del corazón. Tú sabes, y cuando la presencia de Dios... Mira, yo he visto niños llorando ante la Sí, presencia del chacho, Señor. ya, eso a mí me... Yo me acuerdo en una ocasión que estábamos predicando y de momento el altar se llenó como de 4 o 5 niños. Y los niños con las manitos levantadas así venían al altar llorando. Wow. Y yo no me pude contener el llanto. Yo me puse a llorar también. Mira, ahora que tú dices eso, una de mis nenas, un día estábamos así en el carro y ella empieza a llorar. Y me dice, mamá, estábamos adorando las dos juntitas en el carro. Y empieza a llorar. Y me dice, mamá, yo estoy llorando, pero yo no estoy triste, no me ha pasado nada. Estoy bien, La presencia de Dios. no me pasa una emoción tampoco, no sé por qué estoy llorando. Y yo, mami, esta es la presencia del Señor. La presencia Yo de tuve Dios. una experiencia así, Chaquera, también. Recuerdo que había pasado un llamado y yo me tiré al piso, rompí a llorar. Y yo siento esas manitas que van donde mí y me abrazan por la espalda así. Y era mi nene. ¿Sabes que yo ahí, si estaba llorando, empecé a llorar el doble? Porque con ese abrazo que ese nene me dio, como que, papá, yo estoy aquí. Guay, yo sentí esa presencia de Dios tan Abrazo poderosa. del Señor. Ya, che, que Qué ahí lindo. yo sentí que yo liberé todas mis cargas. Y cuando me levanté como un hombre nuevo. Mira, Es que Dios usa a los niños, incluso Claro. yo no sé si te acuerdas cuando él bien chiquitito lo cogieron, el predicador que estaba predicando decía, mira acá, llama al nene a Elvin. Dios te va a usar a ti ahora. Elvin cogió y empezó a poner las manos y empezó a abrazarlos. Él los abrazaba y la gente caía en bendición en el piso. Él siendo un niño. los Dios niños- usa a quien Mira, Él quiera. Claro. Una vez yo estaba orando y recuerdo que había una nena, ya chiquitita, como de 3 años, de 3 añitos, caminando por la iglesia así, una nena chiquitita. Y yo me acuerdo que estaba arrodillado en el altar y ese altar tenía como un espacio. Era como si fuera o sea, era como... O sea, tú podías arrodillarte y poner las manos también. Tenía como que el escaloncito para tú poner las manos. Y la nena se sentó ahí. Y yo estaba orando y yo veo a la nena sentadita así, ¿sabes? Como más o menos una mano, mi brazo así de distancia de mí. Y estaba sentadita ahí tranquila. Y yo, bueno, pero seguí orando. Yo la vi, yo, normal, seguí orando. Pero de momento, escucho como los zapatitos de la nena caminando. Y la nena viene y se sienta justamente a mi lado. Y yo siento la manito de la nena aquí, en mi frente, tibiecita, la manito así. Y yo sentí la presencia del Señor. Porque la nena se quedó ahí, así, tocándome, así, en la frente. Y yo cuando sentí la manito miré así, y la nena seria, sin reírse, normal. La puse así, no, paz, total paz. Qué lindo. Y yo rompí, eso era llora, porque sentí la presencia del Señor tan Sí. fuerte. Pero es que eso es Dios. Claro. Y la Biblia lo dice. La Biblia dice que de los niños es el reino de Dios. O sea, el reino de los cielos. Si yo creo, yo puedo comparar el abrazo de un niño. O sea, de un niño, estamos hablando de un niño con su inocencia. Yo puedo comparar eso con el abrazo de Dios, porque en un niño Un niño santo. no hay malicia, o sea, no hay malicia. Ellos no saben comparar lo que es el bien y el mal. Estamos hablando de un niño pequeño, no estamos hablando de un adolescente, porque Exacto. ya son cosas diferentes. Pero un niño que no, en su inocencia no sabe lo que está bien, no sabe lo que está mal. Yo digo que eso es lo más parecido a un abrazo de Dios. Porque es un abrazo genuino, un abrazo con amor. Claro, que tú sientes un abrazo como que de protección, ten cuidado, yo estoy aquí, no estás solo.
Y esas son cosas que tocan a uno y que también llenan a uno de fuerza porque te sientes que no estás solo, te sientes que tienes el apoyo, que aunque estés pasando momentos difíciles a lo mejor, Él está ahí. Él está ahí en todo momento cuidando de ti, ¿verdad? Así es. Es algo, cacho. Bueno, se ha parado, espera, Dios mío. Son manifestaciones del poder de Dios. Claro. Que uno tiene que aprender a valorar, así que no se deje engañar. La Biblia dice que tenemos que escudriñar los espíritus. Sí. A ver de qué espíritu, de cuál espíritu vienen esas lenguas. Vienen del espíritu de Dios, vienen el espíritu de ¿quién? ¿Sabe quién? Uh-huh. O sea, hay que orientarnos y leer la Biblia. Hay que conocer la palabra del Señor. Y estar pendiente de esas manifestaciones, de quién es la persona que está ministrando qué cosas te ministraron, qué cosas te están ministrando a las personas, de qué manera. Y hay que tener cuidado. Claro. Hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Porque así mismito como existe Dios y existe el Espíritu de Dios, también existen los demonios y también existen el enemigo de las almas. Y hay que tener cuidado. Porque dice que se disfraza de ángel de luz. Uh-huh. Se viste como ángel de luz. Claro. Y uno tiene que tener cuidado con esas cosas. Yo he escuchado tantas cosas y he escuchado tantas cosas a raíz, o sea, a lo largo de todos los años que he servido al Señor. He visto tantas cosas, he escuchado tantas cosas de gente que aparentemente tienen el poder de Dios. Y no es poder de Dios nada. Uh-huh. ¿Entiendes? Como conozco gente que nunca han hablado una lengua, pero Dios los usa. Como yo conocí un predicador que en la misma iglesia no lo dejaban predicar porque no hablaba lengua. Eso no. Entonces, lamentablemente, y posiblemente muchos se molesten con esto, pero entonces el predicador se va y no, una vez está descarriada. O sea, no, simplemente porque la religiosidad está matando, o sea, está tirando a la calle muchas ovejas. Sí, porque no habla lengua. Y el muchacho, un muchacho preparado en teología, un muchacho con alto conocimiento en la palabra del Señor, no podía predicar porque no hablaba lengua. O sea que si no tú... ha lanzado. O porque no danzaba, tampoco danza. No, entonces, si Hasta tú el sol de hoy. tú no hablas lengua y no danzas, pues no tienes el reino de Dios gano. No, hasta el No sol, vas para el cielo. hasta el sol de hoy nunca lo he visto ni hablar lenguas ni danzar. Y es un predicador. Wow, que tú le escuches ese mensaje, un mensaje sazonado, un Claro. mensaje con presencia, un mensaje, mira, que tú sabes que Dios está con él, pero es que esa es la cosa. No tenemos que, eso no es problema de nadie, porque nosotros no nos llamamos Espíritu Santo. Claro. El Espíritu Santo hace como él quiere, y si todavía Dios no le ha querido dar ese tipo de experiencia, pero a lo mejor Dios le ha dado otras experiencias que yo no conozco, nadie más conozca, que han sido sobrenaturales y especiales para esa persona, que lo han hecho creer y fortalecer su fe. O porque si no has danzado, no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero eso puede ser el llorar inconsolablemente. Pero de felicidad, gozo. de felicidad, exacto. Porque de ninguna manera, mira, la Biblia dice que es el Espíritu de Dios quien convence al hombre de pecado. Claro. O sea, que uno puede llorar de arrepentimiento, pero no de culpabilidad, porque si Dios te está tocando y el Espíritu Santo te está convenciendo para que tú tornes tus caminos de la maldad a lo bueno, pues obviamente tú estás llorando de arrepentimiento. Claro. Tú no estás llorando de culpabilidad, porque está la presencia de Dios ahí consolándote, ministrándote libertad, liberación. Entonces, la gente dice, lloran inconsolablemente, pero en ocasiones puede ser de gozo, Ajá. pero en otras ocasiones agradecimiento. puede ser de agradecimiento. Llorar inconsolablemente de felicidad, puede ser llorar inconsolablemente también de arrepentimiento. Uh-huh. Pero el arrepentimiento es una acción positiva. Claro. No es una acción negativa. El que yo llore por arrepentimiento no significa que me sienta culpable. Al contrario, me siento arrepentido de lo que hice. Me estoy retractando, porque arrepentirse es retractarse. Claro. De que no quiero volver a hacerlo. Y eso el único que puede hacer eso es Dios. Amén. Porque dice quien convence, el Espíritu de Dios quien convence al hombre de pecado. Amén. ¿Entiendes? O sea, en resumidas cuentas.
creemos en el don de lengua. O sea, no es que estamos hablando aquí, pero no es que no creamos el don. Sí, el don de lengua es real. Existe. Y a lo mejor yo no tengo ese don, pero Dios quiere darme la experiencia. Exacto. O sea, puedes tener la experiencia, posiblemente en mi caso, que no creía en las lenguas, posiblemente Dios utilizó ese momento para decirme, sí, mira, o sea, lo que tú dices que no es real, sí es real. Sí, el don existe. Claro. Resumida cuenta, creemos en el don de lengua, ¿verdad? Resumida cuenta, no todas las lenguas provienen de Dios, así que pendiente, ojo, o sea, no se dejen engañar, ¿verdad? Sí, mira, ay Dios mío, es que Suéltalo. el tema es extenso, el tema es extenso. Otras personas dicen, perdón, otras personas dicen, si sientes la lengua, háblalo, pero yo escuché una vez que eso pasó y la persona estaba hablando disparate y ella decía, pero es que... A mí me pasó una vez que estaba ministrándome y me decía, vas a hablar en lengua ahora, vas a hablar en lengua. Y yo, ¿pero qué digo? Y tú, No, yo me quedé callado, ¿por qué voy a decir? No, eso por lo menos estaba comprensible. Ahí hubo uno que cogió y le ministró y que en las lenguas de águila al tipo y salía el muchacho. No, chicos, eso fue real. Sí, no, de verdad. No puede ser. Yo te doy lenguas de águila. El muchacho. ¿Quién está peor? ¿El que le estaba dando la palabra o el que le siguió la corriente? 14 veces están perdidos los dos. El predicador está 50 veces perdido y el que habló lengua de pájaro también. Están perdidos los dos. Mira, brother. Lenguas de águila. Chico, no. Eso. Vamos a coger seriedad. Lenguas de águila. No, Menos no. mal que eran de águila y no eran de cocatiel. No, es lengua de gallina. ¿Cómo sabe lengua de gallina? Menos mal que... Sí, porque ¿Sabes? por Dios. Porque entonces ponen en ridículo el evangelio. Claro, No. sí, Entonces, exacto. después la gente que está apartada Se creen que es algo normal. no es eso que dice para que yo voy entonces O no creen, ahí, se no creen. Si no mira creen, esa no gente. creen, o no sea, creen. yo conozco gente así que no creen por ese tipo de cosas. Mira. A donde yo, por ejemplo, compañeros de trabajo yo he visto que saben que yo soy cristiano. Me dicen, mira esto, ¿qué tú crees de esto? Según, por poner un ejemplo, alguien pone una raya o tira una Biblia al piso y de ahí tú no puedes pasar esto. No es la persona que está haciendo eso, son los que se prestan. Hermano. Los que se prestan a eso, que como si hubieran puesto una barrera y hay un poder y no pueden pasarla ahí y se Mira, caen en el hermano, piso. tirarle una Biblia al piso es un símbolo que no es de Dios. falta Claro de que respeto. no. Porque lo que está escrito en esas palabras no fue Juan de los Palotes quien lo dijo. Fue Dios quien lo dijo. Claro. Y estás convirtiendo el evangelio en un circo. Mira, hermano, los judíos, valga la redundancia, cuando sacan los pergaminos, porque sí, para los que no saben, los judíos ortodoxos y conservadores utilizan pergaminos todavía. Brother, eso está. Los pergaminos están como en un lugar exclusivo para esos pergaminos. Número 1. Número 2. Esos pergaminos están con unas coronas y todo eso. Bueno, que se tocan hasta con guantes. Se tocan. Ni tan siquiera se tocan así con las manos directas porque está mal tocarla con las manos directas. Uh-huh. Ni tan siquiera lo pueden ni tocarla. Eso lo llevan con un cuidado. Y tú vas a coger las palabras de Dios, la Biblia, vas a tirarla ahí al piso. Como si nada. Y después de... No, y no, eso no es nada. Hay otros que están ahí que enterrando Biblias también. ¿Para qué? Y haciendo casas y edificios sobre la Biblia porque ese es el simiente. Porque mira, hermano, enterrar una Biblia. Está bien que yo entiendo el concepto de que la casa está fundada sobre la Pero palabra. entierra otra cosa, Pero no entierra tiene otra- que, no, que pero es que- la palabra del Señor, la ¿Por qué palabra de razón Dios. hay que enterrar una Biblia? Mira, antes la gente agarraban una piedra y escribían en esa piedra y la ponían al frente de las casas Ajá. o al frente de la iglesia. La primera piedra que se sacó del terreno donde se hizo esa iglesia simbólicamente. Pero eso están enterrando Biblia. Que si aquí hay un peaje del espíritu y nadie puede pasar de la Biblia para adelante. Mira, hay que tirar la Biblia al piso para mí es un símbolo de tirar la palabra al suelo, de que lo que dice ahí no importa y va a haber el poder de Dios ahí.
No, ya eso se está llevando como que a otro extremo más espiritual, no, espiritista, porque... Espiritista, claro, por favor. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Mira, por favor, no reprenda. Sí, no reprenda. Yo no Claro. creo en gente que está ¿Qué es eso? O sea, nos tiramos ahí y de ahí no puede pasar nadie que traiga el mal a este hogar. Por Dios. O sea, sí. Eso es brujería. Claro que sí. Eso es brujería. Amuleto la cogen. ¿Ah? Como amuleto. Como cogen la- amuleto. Claro. Mire, hermano, si usted tiene la Biblia, gente que me ve, que nos está viendo, si usted tiene su Biblia abierta en el Salmo 23, en el tablillero de la sala, sacúdale el polvo a eso, que eso allí no va a hacer nada. Claro, y póngase a Sacúdale el leerla. polvo a eso, sácala de ahí y cuando la leas va a hacer algo. Claro. Si tú la lees y practicas lo que dice ahí, va a pasar algo. Pero mientras eso esté allí como adorno, Sí, exacto, no es que las letras que tiene la Biblia tienen un tipo de poder y se manifiesta lo que está bien, no. Aquí es que se manifiesta, aquí y aquí. Cuando la lees. Cuando la lees, aquí es que se manifiesta. llevas al Aquí. corazón. cuando lo practicas, se manifiesta. Son gotitas del saber, hermano. Claro. Gotitas del saber, que es importante que ustedes conozcan la verdad detrás de todo esta situación de estar hablando en lengua. ¿Para qué? ¿Por qué? Y ¿verdad? Sí, hay un propósito, hay un propósito detrás de eso, como estamos hablando ahorita. El don de lengua puedes tenerlo, pero tiene que haber alguien que le interprete. Claro. Alguien que interprete y traduzca lo que tú estás diciendo, porque si no hay nadie, pues de nada sirven. Si no hay intérprete, quédese en silencio, dice la Biblia, o hable para usted y para Dios. Eso es así. No hay más nada que hablar. Eso es así. ¿Algo más? Yara, Chucky, Fran. Ya eso ha sido todo por esta noche. Yo creo que ya. Por esta noche. Mi gente. Pues recuerden irle al canal ahí, chequear los otros podcasts, tenemos testimonios también, vamos a seguir subiendo contenido toda la semana. Esta semana que pasó, pues no pudimos subir ningún contenido, pero ya estamos aquí nuevamente, vamos a seguir subiendo contenido constante toda la semana, vamos a tratar, empezar a traer invitados. Vamos a ponerlo en las manos de Dios, en el nombre de Dios pues se nos va a dar y que Dios siga abriendo puertas. Así que recuérdense, bendigan este canal como dándole like, suscribiéndose, compartiendo y comentando, claro, y dando la campanita para que le den las notificaciones cada vez que se suba un nuevo podcast o un nuevo video de testimonio. Así que recuerden, gente, gracias, Dios los bendiga, gracias por su apoyo y no se pierdan un nuevo episodio de los Apostolazos.